Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer una pequeña práctica con a veces un trabajo o un tema de problemas que nos ha sucedido al momento de nosotros querer pasar una cierta información que está en un archivo muy ajeno a Visual Folk Pro, en este caso Excel. Lo que normalmente nos ha sucedido es que cierta información nos la proporcionen en Excel, todos los datos, y nosotros necesitamos trabajarla en Visual Folk Pro, ¿correcto? Por ejemplo, toda una serie de informaciones que necesitamos pasar a una tabla de BF, ¿correcto? Para poder entender un poco el tema del trabajo, vamos a abrir un Excel y vamos a preparar una cierta información que nosotros necesitamos tener. Por ejemplo, código, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, fecha nacimiento y lo último que puede ser la edad. Correcto, entonces vamos a darle el formato como normalmente nos lo pueden facilitar. Correcto. Eh, Vamos a darle todo el formato que necesitemos. El relleno también. Justamente todo que quede tal y cual como la información que nos pudieran pasar. Correcto. Ahora vamos a poner que la información nos la hubieran pasado así. Por ejemplo, Víctor Ramos. Vamos a ampliar un poquito más, que solo nos están pidiendo el nombre. Lo siguiente sería mi apellido. Vamos a agrandar un poquito más esto. La fecha de nacimiento vamos a poner 08/01 del 1983. La edad 35 años. Correcto. Vamos a poner un segundo registro. Correcto. Vamos a ponerle 0403. Justamente vamos a para acá. Correcto. Es una de las formas. ¿Cómo podemos hacer aquí? Vamos a ponerle que tiene 9 años. Correcto. Es un promedio que le estamos poniendo hasta el momento. Ahora le vamos a hacer el tercer registro. Vamos a completarle esta parte de acá. Ahora lo que vamos a poner 13. Correcto. Vamos a mover esta parte de acá. Correcto. Correcto. Entonces nosotros tenemos relativamente esta información. Vamos a hacer que vamos a guardar este cambio. Vamos a llevarlo a que se guarden en el escritorio. Entonces vamos a cerrar un ratito esto y lo vamos a abrir nuevamente. Ya el Excel o la cierta información del Excel lo estamos aguardando en el escritorio. En mi caso, vamos a abrirlo nuevamente. Estoy trabajando con el Office 2016 y el trabajo que vamos a realizar el día de hoy es con la aplicación de Visual Folk Pro, la versión 9.0. Entonces lo que a nosotros nos ha sucedido es que nos proporciona el usuario cierta información en un Excel y nosotros tenemos que trabajarlo para hallar todo el proceso o el reporte que necesite el usuario, pero ya en Visual Folk Pro. Para eso necesitamos pasar toda esta información hacia una tabla DBF, ¿correcto? Entonces, como les comentaba, yo estoy trabajando con Visual Folk Pro, la versión 9.0, y la aplicación que me he planteado, que ha hecho el usuario, es utilizando el Office 2016, ¿correcto? Entonces, ¿cómo pasamos esta información a Visual Folk Pro? Vamos a abrir la aplicación Visual Folk Pro, justamente acá.
¿Cómo pasamos esta información a Visual Force Pro? Entonces, si nosotros revisamos, tenemos la opción dentro de archivo, del menú de opciones de Visual Force Pro, tenemos la opción importar. Ya que esta información nosotros necesitamos traerla desde otro tipo de archivos y traerla a la aplicación de Visual Force Pro para poder trabajarlo con los tipos de datos que tiene la misma aplicación de Visual Force Pro, que en este caso son las tablas de BF, que nos permite almacenar la información tan igual o mejor como que lo hace el Excel. Entonces, con la opción importar, vamos a ver que tenemos, vamos a utilizar el asistente. No vamos a utilizar esta parte de aquí, vamos a utilizar el asistente para importar. Damos clic acá y vemos que nos permite importar archivos, pero teniendo en cuenta que solo respetemos estos tipos de archivos para importar. Dentro de esto encontramos estos dos tipos de archivos que son relacionados al Excel, pero el que más se adecua o el que está más cerca a poder convertirlo es la parte de acá, Microsoft Excel 5.0 o la 97, ¿correcto? Entonces, si nosotros tenemos un Office que se utiliza en la actualidad, en mi caso, el Office 2016, entonces si nosotros guardamos ese archivo no nos va a poder hacer el apoyo de conversión. Vamos a probar esto, ya que nosotros vamos a guardar estos cambios. Si nosotros revisamos, le damos clic derecho, propiedades, al archivo de Excel que tenemos, vamos a comprobar que dice hoja de Microsoft Excel y tiene la extensión XLSX, ¿correcto? Si revisamos en Visual Force Pro, solo nos permite hacer la conversión de archivos de Excel en la versión 5.0 y 97 y otras inferiores, pero teniendo la extensión solo XLS. Si escogemos una de ellas y tratamos de probar a ver si coge el archivo, el OK, vamos a escritorio, no nos va a mostrar, correcto, por más que queramos. Le damos todos los archivos, nos lo va a mostrar aquí, pero posiblemente al momento de importarnos hasta que puede salirnos error o simplemente se detenga el servicio de la aplicación de Visual Force Pro, ya que hay incompatibilidad con el archivo. Aquí nos está indicando que sí, nos permite importar. Hasta aquí, perfecto. Pero a la hora que le demos Next, va a salir el error de que no se está respetando este tipo de archivo, ya que este archivo de acá de Excel está hecho en la versión 2016 y no en la versión 5.0. Probemos para ver qué tipo de error nos sale. Vamos a darle Next y dice, el formato del archivo de Microsoft Excel no es válido. Correcto, porque solo nos está permitiendo en la versión 5.0. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a minimizar un momento el Visual Force Pro, cerramos esta parte de acá y lo que vamos a hacer con la ayuda de la misma aplicación del Office, en mi caso en la versión 2016, vamos a apoyarnos para poder el archivo que contiene esta información regresarla a una versión inferior que nos permita acercarnos a los requisitos que necesita Visual Force Pro para poder recibir toda esta información, en este caso de una hoja de Excel, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es archivo, no vamos a ir a guardar como, porque vamos a crear una copia de esto y en este caso le vamos a dar a examinar. Podemos utilizar esta parte de acá, pero vamos a darle a examinar para que ustedes entiendan desde dónde nace todo esto. Le damos a examinar y nos tiene que aparecer una ventanita así, ¿correcto? Acá donde dice tipo de archivo o tipo nada más, vamos a encontrar que por defecto tiene libro de Excel, que en este caso maneja la extensión XLSX, que es la versión desde la versión de 2016 y algunas de versiones inferiores, ¿correcto? Vamos a darle donde dice tipo y vamos a tratar de ubicar esa versión que nos indica Visual Force Pro, la 5.0 o la 97. Vamos a buscarla, la que más se adecue, que no nos ocasione problemas a la hora de importar. Vamos a buscar el libro de Excel 97, 2003, como que sí se acopla a lo que nos necesita Visual Force Pro, pero esto de acá nos puede traer cierto inconveniente. 2003, como que se sale un poquito del rango de los requisitos que pide Visual Force Pro. Vamos a revisar más acá, plantilla de Excel, y seguimos revisando y encontramos lo que es libro de Microsoft Excel 5.0 95.
como que sí se mantiene dentro de lo que nos está pidiendo Visual Fox Pro. Revisemos 5.0 y hasta la 97. Bueno, la 5.0 y la 95 están dentro de ese rango, o sea, es aceptable. Creo que con esta vamos a trabajar y se va a adecuar a lo que nosotros necesitamos. Está dentro del rango. En cambio, el de acá sí está en primera instancia, sí está porque 97, pero se sale del rango, se sale hasta el 2003 y creo que ya no cumple con el requisito. Nos podría salir un error al momento de importarlo. Entonces lo más adecuado es irnos dentro del tipo de archivo que se ajuste dentro del rango que nos indica Visual Fox Pro. Estamos trabajando con Visual Fox Pro la versión 9.0 y en este caso la práctica o la prueba que estamos haciendo nosotros estamos trabajando con el Office 2016. Escogemos libro de Microsoft Excel 5.0/95 donde nos indica la extensión XLS, ¿correcto? Dejamos con el mismo nombre y lo guardamos, ¿correcto? Aquí ya se guardó, cerramos y vamos a encontrar que en el escritorio, en mi caso, vamos a encontrar dos archivos con el mismo nombre, ¿correcto? Hasta los iconos podemos ver que hay una diferencia, ¿correcto? Vamos a darle propiedades a cada uno de ellos y vamos a poder notar que en el de acá dice hoja de cálculo Microsoft Excel y tenemos la extensión, que es la extensión que maneja ya el Office 2016, y le vamos a dar al otro archivo con el mismo nombre, propiedades, y vamos a ver que sí maneja la extensión XLS, que es lo justo lo que necesita Visual Fox Pro para poder trabajar. Obviamente que podemos abrir los dos con Office 2016, no vamos a tener ningún problema, pero en la parte de acá de ese tipo de archivo nos dice hoja de cálculo Microsoft Excel 97 a 2003. Relativamente es una observación por defecto que nos sale, pero creo que ya nos va a permitir hacer el trabajo, ¿correcto? Vamos a eliminar esta versión que es muy superior a lo que Visual Fox Pro necesita y nos vamos a quedar con esta parte de acá. Vamos a hacer el trabajo 5.0, correcto. Vamos a localizar, nos dice en File Type, vamos a poner Microsoft Excel 5.0 y la 97, y donde dice Source File vamos a utilizar el botón Locate para ubicar el archivo. En este caso yo lo tengo en el escritorio, no va a tener ningún problema. El escritorio, ustedes les van a dar donde ustedes tengan alojado el tipo de información, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: seleccionamos, le damos a aceptar y nos indica la ruta donde está el origen, o sea, donde está el Excel guardado, que es en este momento en el escritorio, y nos indica el destino de la información, dónde va a irse esa información. Nos indica que al final se va a ir a un archivo con el mismo nombre del Excel, pero con la extensión DBF. O sea, va a ser guardado dentro de una tabla DBF, que es uno de los archivos de almacenamiento que utiliza Visual Fox Pro. Está siendo guardada en la misma ruta donde está el origen del Excel. Entonces creo que no se va a perder la información. Vamos a ver dónde se encuentra ubicada. Acá también tenemos una opción que también nos permite recopilar toda esa información de esas hojas de Excel a una tabla existente, una tabla de BF existente, pero por el momento no vamos a hacer uso de ello. Estamos haciendo de la manera del caso práctico que nos sucediera esto, y vamos a utilizar la primera opción, nueva tabla. Entonces le damos Next y nos sale la siguiente opción: crear mi tabla de forma libre, sí, no quiero asociarlo a ninguna base de datos, correcto. La tabla se va a llamar hoja 1. Table name, le damos Next, esperamos un momento que está chequeando la información y vamos a seguir lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, el Visual Fox Pro ha tomado solo los datos donde las columnas que tengan datos. Si revisamos, vamos a guardar aquí, existente. Si revisamos aquí, vamos a
abrir el Excel. Si nosotros revisamos, mira, tenemos una columna vacía y también tenemos una fila vacía. Pero ya en el VisualFoc Pro vemos que no está esa fila vacía y tampoco está esa columna. Tomemos nota de eso. Entonces, lo que hace VisualFoc Pro es, si nosotros le proporcionamos un Excel o una plantilla de datos que está en Excel y hay ciertas columnas que no tiene información, por ejemplo, para que tome en cuenta esta columna tiene que tener mínimo una celda, debe tener información, si no, no la va a tomar en cuenta. Entonces, de igual forma en la fila. Entonces, lo único que he recogido es toda esta información de acá. ¿Correcto? Cerramos esto. Retomamos lo de VisualFoc Pro. Hasta aquí la información ya ha sido pasada. La tenemos lista para trabajar. Si nos damos cuenta, el nombre del campo también ha sido agregado predeterminadamente como una información más, como un registro más. Este lo vamos a poder eliminar posteriormente cuando ya esté importado todo. Eso no nos hagamos problemas. De igual forma ya tenemos los nombres de los campos, correcto, como los ha asignado automáticamente VisualFoc Pro, y le vamos a dar Next. En el siguiente paso vamos a poder definir qué tipo de datos es lo que va a tener cada una de las columnas o cada uno de los campos. En este caso, cada columna en VisualFoc Pro, ya que en Excel en cada columna era un centro de información, dentro de VisualFoc Pro maneja relativamente esto, pero llamándolo campos. En este caso tenemos un campo código que maneja una cierta información, campo nombre que maneja una cierta información, de igual forma apellidos, la fecha de nacimiento y la edad. ¿Correcto? Entonces, en primera instancia, lo que vamos a hacer, lo podemos manejar desde aquí ahorita, definiendo el tipo de dato, o podemos esperar al final y también podemos hacer esa modificación. No hay ningún problema. Vamos a hacerlo de preferencia en la última parte para no poder distorsionar ninguna información y tengamos un poquito más cuidado, porque lo que primero que tenemos que hacer es eliminar esta parte de acá, ¿correcto? Ya que tenemos el primer registro agregado como un dato, que son los nombres de los campos. Le damos Next, nos indica el mes, día, año, lo dejamos por defecto ahí, vamos, o lo cambiamos de acuerdo a mi ubicación o a la fecha, al formato de fecha como yo manejo, es día, mes y año, así. Y le damos Next, Finish. Entonces esa información ya ha pasado a una tabla de BF. Si gustas, tú puedes minimizar y vas a ver en el escritorio que se ha creado una tabla o un archivo con la extensión DBF. La tenemos en uso en este momento en VisualFoc Pro, podemos revisar. La podemos visualizar de dos maneras. Podemos hacer uso de la parte de sesión de datos o utilizando Browse. Por ejemplo, vamos a hacerlo primero con esto, sesión de datos, y la vamos a poder visualizar. Si gustas, tú de aquí le puedes dar examinar y vas a poder ver la información que ya tiene tu tabla, la tabla, que es la información que contenía el Excel. Entonces lo que vamos a realizar ahora, como les comenté, es que borrar esta parte, este primer registro que se ha venido con el nombre del campo. Así va a venir por defecto siempre cuando nosotros hagamos la importación de datos de un archivo de Excel a VisualFoc Pro. Lo único que vamos a tener que hacer es marcar esta parte de aquí como un registro anulado, cerramos, la volvemos a abrir y ya no está. ¿Correcto? En algunos casos va a parecer que sí está, pero esto depende mucho, por ejemplo, de la configuración como nosotros tengamos nuestra aplicación de VisualFoc Pro. Nos vamos a herramientas, opciones, datos, pestaña datos, y le decimos pasar por alto. Capaz en ustedes en VisualFoc Pro lo van a tener desmarcado en sus opciones, la marcan, le dicen pasar por alto los registros eliminados para que no sean visualizados. ¿Correcto? La marcamos y le damos a aceptar o establecer como predeterminado. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya borramos esa información. Ahora lo que nosotros necesitamos es, en este caso vamos a utilizar el comando pack, que va a permitir la eliminación de la tabla en uso
pero este pack o este comando pack solo va a eliminar los registros que estén marcados con la opción eliminar, que es justamente lo que hemos hecho ahorita con el primer registro. Le damos pack y ese tiene que ir modo exclusivo. Entonces vamos a hacerlo de modo exclusivo. Vamos a cerrarlo, closear, y vamos a darle use. Le ponemos el signo de pregunta para ubicar el archivo, correcto, pero no está abierto en modo exclusivo. Vamos a tomar la ruta, correcto, vamos a tomar la ruta que es C dos puntos. Vamos a ver, creo que aquí nos debe permitir. Vamos a intentarlo una vez más. Exclusivo, correcto, vamos a hacerlo nuevamente. Close, use, y acá le vamos a decir open close. Vamos a utilizar esta opción, la abrimos nuevamente y nos dice que está de manera exclusiva. Repetimos o escribimos acá abajo pack nuevamente para que se elimine ese registro que yo dejé marcado, y ya debe estar. Solo ahora sí físicamente se están quedando esos tres registros. La manera de poder visualizar la tabla lo utilizamos browse, el comando browse, para poder visualizarlo. Correcto. Hasta aquí ya nosotros tenemos la información que teníamos en Excel, pero ya lo tenemos en Visual Force Pro. Pero nos falta un detalle más. Si nosotros vamos a querer realizar un proceso, no lo vamos a poder realizar, ya que capaz cada columna, la información tenga un tipo de datos estándar y no es el adecuado para poder realizar ciertos procesos. Para esto vamos a utilizar modify structure. Vamos a trabajar con el tema de comandos. Presionamos enter porque cuando yo le pongo modify structure va a hacer referencia a la tabla que tengo en uso, que en este caso a la hoja 1.dbf. Podemos realizarlo de esta manera como yo lo estoy realizando, o también podemos hacer uso de las opciones que tenemos acá en Visual Force Pro, ventana sesión de datos, vemos la tabla seleccionada y nos vamos a propiedades, correcto. Le vamos a modificar y vamos a poder llegar a esta opción, correcto, y vamos a poder hacer los cambios necesarios. Entonces existen varias maneras de poder llegar a ese punto, pero vamos a utilizar la de comando, que es la que normalmente nosotros debemos coger práctica para poder trabajar con Visual Force Pro. Vamos a limpiar todo esto, esta parte de aquí, la vamos a repetir nuevamente el paso. Ya tenemos la tabla en uso porque la podemos ver en la parte de la barra de estados de Visual Force Pro, y podemos ver también que tiene 3 registros. Entonces escribimos modify structure, presionamos enter y vamos a hacer los cambios como les comentaba. Entonces el primer código, el primer campo que tiene cierta información, está bien que se mantenga en tipo cadena, pero 6 dígitos. Vamos a revisar si en realidad relativamente son 6 dígitos. Vamos a hacerle un browse y vamos a ver que solo maneja 1, 2, 3, 4 caracteres. El resto podemos definirlo, maneja estos de acá, estas 3 primeras pueden ser tipo caracteres, el de acá es un tipo fecha y el de acá un tipo numérico, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer, regresemos nuevamente en modify structure y vamos a ver. El código tenía 4 dígitos. Regresemos a 4. Esto vamos a ampliarlo un poquito por si las dudas. Vamos a ponerlo en 50. El apellido también en 50. Correcto. La fecha de nacimiento está en carácter. Lo correcto es que esté en tipo fecha mismo. Correcto. La edad tiene que estar en valor numérico o un valor entero. Correcto. En este caso vamos a ponerlo numérico, sin decimales. Vamos a ponerlo así y vamos a darle aceptar. Decimos sí, desea hacer definitivos los cambios de la estructura, sí.
Hacemos una modificación, un browse nuevamente. Y ahora sí vamos a poder apreciar que esto ya mantiene un formato más adecuado, ¿correcto? Entonces con esto ya nosotros podemos hacer unos cálculos y todo lo que los procesos que necesitemos realizar. Como les dije, ya nosotros hemos pasado la información que estaba en el Excel, la hemos pasado a Visual Force Pro desde acá. Entonces ha sido relativamente fácil como nosotros podemos pasar información desde Visual Force Pro para poder trabajarlo ya desde Excel para pasarlo a Visual Force Pro y podamos trabajarlo. Entonces relativamente sencillo. Justamente vamos a minimizar para que podamos ver eh, cómo nosotros hemos pasado esta información. Justamente la podemos ver aquí. Llegamos a la información a la parte que nosotros necesitamos llegar, es pasar toda esta información del Excel a Visual Force Pro. Ya desde aquí nosotros podemos crear todos nuestros módulos, formularios para poder realizar todos estos procesos mediante consultas, reportes, todo lo que necesitemos realizar a petición del usuario. Espero que le haya sido de utilidad. Es una de las formas como nosotros podemos pasar el tema de la información del Excel a Visual Force Pro a través del uso de las herramientas del mismo Visual Force Pro. Existen otras formas, no es la única, existen otras formas que otras también pueden ser a través de programación mismo pasarla o simplemente desde Visual Force Pro crear ciertos procedimientos y traer la información y directamente a través de código pasarla a una tabla de BF. Entonces espero que les haya sido de utilidad. Los vemos en un próximo video y entonces compartan esta información ya que hay la gran mayoría que todavía no tiene muy claro cómo pasar estos procesos y le va a servir, le va a ser de gran utilidad en ello. Hasta pronto.